Mire mis manos. Mírelas bien. ¿Ve cómo tiemblan? No es el Parkinson, agente. No es la edad. Tengo 80 años, sí, pero hasta esta mañana mis manos eran tan firmes como las raíces de los robles que rodean esta casa maldita. Podía enhebrar una aguja sin gafas. Podía sostener la taza de té sin derramar una sola gota sobre el mantel de encaje. Ahora siento que si toco algo lo voy a manchar. Siento que la suciedad se me ha metido debajo de las uñas, debajo de la piel, hasta llegar al hueso. No me ofrezca agua. No quiero agua. Quiero que escuche. Y quiero que escriba todo, porque no sé si mi corazón va a aguantar el relato completo una segunda vez. Lo que hay en esa habitación de arriba, Dios mío. Pensé que a mi edad ya lo había visto todo. He visto morir a mi esposo, he visto guerras en las noticias, he visto la decadencia del cuerpo y la crueldad del tiempo, pero nunca, jamás había visto la maldad destilada de esa forma, pura, sin diluir, y escondida bajo la sonrisa de un niño de 8 años. Todo empezó con el silencio. Usted es joven, probablemente disfruta del silencio cuando llega a casa después de un turno largo. Para usted, el silencio es descanso. Para una mujer de mi edad, viuda desde hace 15 años y sin hijos propios, el silencio no es paz, es un preludio. Es el sonido de la tierra esperando para cubrirte. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Tiene 4 habitaciones, un salón donde cabrían 20 personas y un jardín que solía ser el orgullo de mi marido, Roberto. Después de que él murió, las habitaciones se fueron cerrando una a una. Se convirtieron en museos de polvo. La soledad es una enfermedad autoinmune. Te ataca desde adentro. Empiezas a hablar con la televisión, luego con las plantas, y un día te das cuenta de que estás esperando que el cartero se equivoque y llame a tu puerta solo para escuchar una voz humana que no sea la tuya. Fue esa desesperación, ese egoísmo disfrazado de altruismo, lo que me llevó a la agencia de adopción. Sé lo que está pensando. Lo veo en sus ojos, aunque intente ser educado. Esa es la pregunta, ¿verdad? No fue fácil. El sistema es rígido, burocrático y frío. Me miraban como si estuviera loca. Me hablaban de mi esperanza de vida, de mi energía, de la brecha generacional. Tenían razón. Maldita sea, tenían toda la razón. Pero yo tenía dinero, tenía una casa impoluta, tenía un historial médico envidiable para mi edad y, sobre todo, tenía una terquedad que solo se adquiere cuando sabes que te queda poco tiempo para hacer algo que valga la pena. Además, no pedí un bebé, sabía mis límites. No podía correr detrás de un niño de 2 años ni cambiar pañales a las 3 de la mañana. Pedí un niño mayor. Esos a los que nadie quiere. Los que se quedan en el sistema año tras año, viendo cómo sus compañeros más jóvenes y rubios se van con familias nuevas mientras ellos acumulan traumas y años en sus expedientes. Así llegó Gabriel a mi vida. Gabriel. Nombre de arcángel. Qué ironía tan cruel, ¿verdad? Recuerdo el día que me mostraron su ficha. Tenía 8 años. Había pasado por 3 hogares de acogida en los últimos 4 años. Problemas de adaptación, decían los informes. Retraído, decían los psicólogos. Nadie hablaba de violencia, nadie hablaba de ira. Solo decían que era difícil de conectar. Cuando vi su foto, con ese cabello castaño perfectamente peinado y esos ojos oscuros, profundos como pozos de agua estancada, sentí algo. No fue amor maternal instantáneo, no nos engañemos, fue reconocimiento. Vi en sus ojos la misma soledad que yo sentía cada mañana al despertar. Pensé que podíamos salvarnos mutuamente. Pensé que yo podía darle un hogar y él podía darme un propósito. La trabajadora social, la señora Aguirre, estaba preocupada. Me dijo: Dolores, Gabriel es un niño muy particular. Es extremadamente inteligente, pero muy reservado.
Yo le dije que a los 80 años la paciencia es lo único que sobra. Qué equivocada estaba. Llegó hace 6 meses. Era un martes de otoño, gris y ventoso. Entró en esta casa con una pequeña maleta azul y una mochila desgastada. No lloró, no se aferró a la pierna de la trabajadora social. Me miró, me extendió la mano con una seriedad de notario y dijo: «Buenos días, señora Dolores. Gracias por recibirme». Su voz. Tenía una voz suave, demasiado controlada para un niño de su edad. No había inflexiones, no había esa energía caótica que tienen los chicos. Era un pequeño adulto atrapado en un cuerpo que no le correspondía. Los primeros meses fueron extraños, no malos, solo extraños. Gabriel no jugaba. Le compré juguetes. Le compré legos, balones, videojuegos. Todo se quedaba en sus cajas, apilado en una esquina de su habitación. Él prefería leer, o simplemente sentarse. Podía pasar horas sentado en el sillón de orejas frente a la ventana, mirando el jardín. Al principio pensé que estaba triste, que echaba de menos a alguien, o que simplemente estaba procesando el cambio. Intenté acercarme. Le preparaba sus comidas favoritas, o las que yo creía que debían ser las favoritas de un niño: macarrones con queso, hamburguesas, pasteles. Él comía todo lo que le ponía en el plato, metódicamente, sin dejar ni una miga, y luego decía: «Gracias, estaba adecuado». Adecuado, esa era su palabra. Todo era adecuado. Nunca corría por los pasillos, nunca dejaba la ropa tirada en el suelo, nunca gritaba. Era el niño perfecto, el sueño de cualquier padre cansado. Pero para mí, esa perfección empezó a volverse opresiva. Era antinatural. Un niño de 8 años debe hacer ruido, debe romper cosas por accidente, debe tener pesadillas y venir corriendo a tu cama. Gabriel dormía toda la noche con la puerta cerrada. Si yo me levantaba al baño a medianoche y pasaba frente a su puerta, a veces tenía la sensación de que él estaba despierto al otro lado, de pie, pegado a la madera, escuchando mi respiración. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías. «Eres una vieja tonta, Dolores», me repetía mientras tejía en el salón. «El chico ha tenido una vida dura. Dale tiempo». Pero había detalles. Pequeñas cosas que se iban acumulando como el polvo en las esquinas. Un día encontré un pájaro muerto en el porche, un gorrión. No tenía heridas visibles, no parecía haber sido atacado por un gato. Simplemente estaba allí, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Cuando Gabriel lo vio al salir para la escuela, no hizo una mueca de asco ni de tristeza. Se detuvo, lo miró durante unos 10 segundos con esa intensidad clínica y luego lo empujó suavemente con la punta de su zapato hacia los arbustos, sin decir una palabra. Cuando le pregunté, me dijo: «Las cosas frágiles se rompen, Dolores. Es la física». Me llamó Dolores desde el primer día. Nunca abuela, nunca mamá, ni siquiera señora. Solo Dolores, dicho con esa voz plana. Luego empezaron a desaparecer cosas, pequeñas cosas: una foto antigua de mi marido, unas tijeras de costura, un juego de llaves que ya no usaba. Cuando le preguntaba, él me miraba con esos ojos negros, sin parpadear, y respondía: «No lo he visto. Quizás su memoria está fallando. Es común a su edad». Lo decía con tanta calma, con tanta seguridad, que empecé a dudar de mí misma. Fui al médico, le pedí que me hiciera pruebas cognitivas. Tenía miedo de estar perdiendo la cabeza, de estar convirtiéndome en una de esas ancianas que esconden sus propias cosas y culpan a los demás. El médico me dijo que estaba lúcida, que mi cerebro funcionaba bien. Pero la duda ya estaba sembrada, y él la regaba cada día. La atmósfera en la casa cambió. El aire se sentía más pesado, más denso. Dejé de dormir bien. Me despertaba con sobresaltos, sudando frío. Tenía la sensación constante de estar siendo observada. Usted sabe, esa sensación de picazón en la nuca. Me giraba y no había nadie,
pero la puerta del pasillo oscilaba levemente, como si alguien acabara de pasar por allí. Esta mañana, Gabriel se fue a la escuela como siempre. Se puso su uniforme, se ajustó la mochila y me dijo, «Hasta luego, Dolores. Recuerda cerrar bien la puerta trasera. Ayer la dejaste abierta». Yo sabía que no la había dejado abierta. Soy obsesiva con la seguridad. Reviso los cerrojos 3 veces antes de dormir, pero asentí. Cerré la puerta cuando él se fue y me quedé apoyada en el marco, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en la garganta. Algo en su mirada hoy había sido diferente. ¿Había una chispa de desafío? ¿Burla? No lo sé, pero me provocó un escalofrío que no pude sacudirme con el café de la mañana. Decidí que era hora de limpiar a fondo su habitación. Normalmente, él mantenía su cuarto impecable. Hacía su propia cama con una precisión militar. Nunca me dejaba entrar a ordenar porque, según él, yo desorganizaba su sistema. Pero hoy necesitaba entrar. Necesitaba recuperar el control de mi propia casa. Necesitaba demostrarme a mí misma que no había secretos bajo mi techo. Entré con la aspiradora y un cesto para la ropa sucia. La habitación olía limpio, pero había un subtono, un olor muy leve, agrio, como a amoníaco o a humedad vieja. Abrí las ventanas para ventilar. Empecé a mover los muebles para aspirar detrás. Moví el escritorio. Moví la cómoda. Todo estaba impoluto. Entonces llegué a la cama. Me agaché para sacar una pelusa que se había metido debajo y mi mano chocó contra algo duro. No era el suelo. Al retirar la colcha y mirar bien, vi que el rodapié de madera, justo en la esquina donde la cama toca la pared, estaba ligeramente suelto. Era casi imperceptible. Si no hubiera metido la mano allí, jamás lo habría notado. Mi corazón empezó a martillar de nuevo. Un niño de 8 años escondiendo cosas. Podrían ser dulces, podrían ser cómics robados, podrían ser las llaves que perdí. Mi mente racional trataba de calmarme, pero mis instintos, esos instintos ancestrales que nos advierten cuando hay un depredador cerca, gritaban, «¡No lo toques!». Ignoré la advertencia. Con mis dedos artríticos hice palanca en la madera. Cedió con facilidad. Había un hueco en la pared, un espacio entre el yeso y los ladrillos. Y allí, en la oscuridad de ese agujero, había una caja de zapatos. Era una caja vieja, de unos zapatos negros que le compré para la iglesia hace 2 meses. La saqué. Pesaba más de lo que debería pesar una caja de cartón vacía. Me senté en el borde de la cama de Gabriel. La cama todavía tenía la forma de su cuerpo pequeño. El colchón estaba frío. Respiré hondo. El silencio de la casa, ese silencio que antes me aterraba por mi soledad, ahora me aterraba porque se sentía cómplice. Se sentía como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que yo abriera la tapa. Levanté la tapa. Lo primero que vi fue mi juego de tijeras de costura. Las que habían desaparecido hace 3 meses. Estaban allí, brillando con un filo siniestro. Junto a ellas había un pequeño frasco de vidrio. Dentro, flotando en un líquido turbio que olía a alcohol, estaba la cabeza del gorrión. El gorrión que él había empujado a los arbustos. Sus ojos muertos me miraban a través del cristal. Tuve una arcada. Me llevé la mano a la boca, conteniendo el vómito. Pero eso no era todo. Eso era solo la superficie, la capa superficial de la locura. Debajo del frasco había un sobre manila grueso. No estaba cerrado. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el sobre. Saqué el contenido. Eran fotografías. Fotografías impresas en papel normal. Algunas parecían recortes de periódico viejos, otras eran impresiones de Internet, y otras, Dios santo, otras eran Polaroids recientes. Empecé a pasarlas, una a una. Al principio no entendía lo que veía. Mi cerebro se negaba a procesar las imágenes.
tratando de protegerse del trauma. Veía formas, colores rojos, manchas oscuras. Pero luego la imagen se enfocó. No eran fotos de paisajes, no eran fotos de familia. Eran fotos de casas, casas normales, de barrios residenciales. Pero en cada foto había algo marcado con un rotulador rojo. Una ventana abierta, una puerta trasera, un perro durmiendo. Eran fotos de vigilancia. Y luego, las siguientes. Había fotos de personas durmiendo, tomadas desde ángulos imposibles, desde el marco de una puerta entreabierta, desde el pie de una cama. Eran fotos tomadas dentro de las casas. Reconocí a la vecina de la calle de atrás, la señora Martínez. Había una foto de ella durmiendo en su sofá, con la boca abierta. La fecha escrita al dorso con una caligrafía infantil y meticulosa era de hace 2 semanas. Gabriel se escapaba por las noches. Mientras yo dormía, él salía. Pero eso no fue lo que me hizo gritar. Eso no fue lo que me hizo soltar la caja y correr al teléfono para marcar el número de la policía con dedos que parecían de gelatina. Fueron las últimas 3 fotos, las que estaban al fondo del todo. La antepenúltima era una foto mía. Estaba tomada desde arriba, desde el techo de mi propia habitación, mientras yo dormía. No sé cómo se subió allí, no sé cómo lo hizo sin despertarme, pero ahí estaba yo, vulnerable, vieja, frágil, durmiendo con la boca entreabierta, totalmente ajena a que el monstruo estaba colgado sobre mi cabeza. Pero lo peor estaba escrito sobre la foto. Con ese mismo rotulador rojo, sobre mi garganta, había trazado una línea gruesa. Y debajo, una fecha. La fecha de hoy, el 14 de noviembre. Miré el reloj de la mesita de noche de Gabriel. Eran las 11 de la mañana. Él salía de la escuela a las 3. Entendí entonces el comentario de la mañana. Recuerda cerrar bien la puerta. No era un consejo, era una cuenta regresiva. La última foto no era de mí. Era de algo que ocurrió antes de que él viniera aquí. Era un recorte de periódico, amarillento. El titular hablaba de un incendio en una casa de acogida en el estado vecino hace 3 años. Causa indeterminada, decía. Un superviviente, decía. Y en la foto del periódico, en un círculo rojo, estaba la cara de un niño de 5 años mirando las llamas con una expresión que ahora reconozco demasiado bien. No era miedo, era satisfacción. Dejé caer las fotos al suelo. Se esparcieron como hojas muertas en otoño, revelando un mosaico de horror silencioso. Sentí que el aire se acababa. Sentí que esta casa, mi refugio, se había convertido en una trampa mortal diseñada con paciencia durante 6 meses. Agente, él no es un niño. No sé qué es, pero lo que habita dentro de ese cuerpo pequeño no tiene infancia, ni inocencia, ni alma. Llamé a la policía porque sabía que si esperaba un minuto más, si esperaba a que él regresara y viera que había entrado en su habitación, yo no llegaría a ver la puesta de sol. Pero ahora tengo miedo de otra cosa. Mientras venía la patrulla, mientras esperaba en el porche temblando bajo el sol, me di cuenta de algo. Las tijeras. Las tijeras estaban en la caja, sí, pero faltaba algo más que había desaparecido hace una semana y que no estaba allí. Faltan las llaves del sótano, y la caldera de gas está en el sótano. Y él me preguntó ayer cómo funcionaba el piloto automático de la calefacción. Por favor, dígame que han enviado a alguien a buscarlo a la escuela. Dígame que lo tienen custodiado, porque si Gabriel sabe que he visto la caja, si él intuye que el juego ha terminado... Escuche, ¿oye eso? El teléfono de la estación está sonando. Y tengo el presentimiento, un presentimiento helado y terrible, de que esa llamada es del colegio, de que van a decirles que Gabriel no fue a clase hoy, de que Gabriel nunca salió de esta casa. Mire mis manos, mírelas bien, agente.
No aparte la vista. Necesito que usted vea esto. ¿Ve cómo tiemblan? No es el Parkinson, no es la edad, aunque sé que mi piel parece papel de arroz arrugado y mis huesos ya no tienen la densidad de antaño. Tengo 80 años, sí, pero hasta esta mañana, hasta hace apenas unas horas, mis manos eran tan firmes como las raíces de los robles centenarios que rodean esta casa maldita. Podía enhebrar una aguja del número 9 sin gafas. Podía sostener la taza de porcelana china, esa que era de mi madre, sin derramar una sola gota de té sobre el mantel de encaje. Ahora siento que si toco algo, lo voy a manchar. Siento que la suciedad se me ha metido debajo de las uñas, una negrura que ha reptado por debajo de la cutícula, se ha filtrado en el torrente sanguíneo y ha llegado hasta el tuétano. No me ofrezca agua. No quiero agua. El agua no limpia esto. Quiero que escuche. Y quiero que su compañero escriba todo, cada pausa, cada suspiro, porque no sé si mi corazón, este viejo motor cansado, va a aguantar el relato completo una segunda vez. Lo que hay en esa habitación de arriba, Dios mío. Pensé que a mi edad ya lo había visto todo. He visto morir a mi esposo, Roberto, consumido por el cáncer. He visto guerras en las noticias en blanco y negro y luego en color. He visto la decadencia del cuerpo y la crueldad indiferente del tiempo. Pero nunca, jamás había visto la maldad destilada de esa forma, pura, sin diluir, y escondida bajo la sonrisa ensayada de un niño de 8 años. Todo empezó con el silencio. Hay que entender el silencio para entender mi pecado. Usted es joven, agente. Probablemente disfruta del silencio cuando llega a casa después de un turno largo lleno de sirenas y gritos. Para usted, el silencio es un bálsamo, es descanso. Para una mujer de mi edad, viuda desde hace 15 años y sin hijos propios, el silencio no es paz, es un depredador, es un preludio, es el sonido de la tierra esperando pacientemente para cubrirte. Esta casa es demasiado grande para una sola sombra. Tiene 4 habitaciones, un salón donde cabrían 20 personas bailando y un jardín que solía ser el orgullo de Roberto. Después de que él murió, las habitaciones se fueron cerrando una a una, como ojos que se apagan. Se convirtieron en museos de polvo y recuerdos estancados. La soledad es una enfermedad autoinmune. Te ataca desde adentro. Empiezas a hablar con la televisión, discutiendo con los presentadores de las noticias, luego con las plantas, pidiéndoles perdón si olvidas regarlas. Y un día te das cuenta de que estás esperando, con una ansiedad patética, que el cartero se equivoque y llame a tu puerta solo para escuchar una voz humana que no sea el eco de la tuya propia rebotando en los azulejos de la cocina. Fue esa desesperación, ese egoísmo disfrazado de altruismo, lo que me llevó a la agencia de adopción. Sé lo que está pensando. Lo veo en sus ojos, aunque intente ser profesional y educado. Esa es la pregunta que martillea su mente, ¿verdad? No fue fácil. El sistema es rígido, burocrático, frío como el acero quirúrgico. Me miraban como si estuviera loca, como si fuera una anciana caprichosa que pide una mascota exótica. Me hablaban de mi esperanza de vida, de mis niveles de energía, de la inmensa brecha generacional. Tenían razón. Maldita sea, tenían toda la razón. Pero yo tenía dinero. Tenía una casa impoluta en un buen barrio, tenía un historial médico envidiable para mi edad y, sobre todo, tenía una terquedad blindada que solo se adquiere cuando sabes que te queda poco tiempo para hacer algo que valga la pena, algo que deje una marca en el mundo. Además, no pedí un bebé, sabía mis límites físicos. No podía correr detrás de un niño de 2 años, ni cambiar pañales a las 3 de la mañana con mi artritis. Pedí un niño mayor, esos a los que nadie quiere, los invisibles.
Los que se quedan en el sistema año tras año, viendo cómo sus compañeros más jóvenes y rubios se van con familias nuevas de catálogo, mientras ellos acumulan traumas y años en sus expedientes color Manila. Así llegó Gabriel a mi vida. Gabriel, nombre de arcángel, el mensajero de Dios. Qué ironía tan cruel y sangrienta, ¿verdad? Recuerdo el día que la señora Aguirre me mostró su ficha. Tenía 8 años. Había pasado por 3 hogares de acogida en los últimos 4 años. Problemas de adaptación, decían los informes eufemísticos. Retraído, decían los psicólogos del Estado. Nadie hablaba de violencia, nadie hablaba de ira. Solo decían que era difícil de conectar, como una radio que no sintoniza bien la estación. Cuando vi su foto, con ese cabello castaño perfectamente peinado y esos ojos oscuros, profundos como pozos de agua estancada donde no se refleja la luz, sentí algo. No fue amor maternal instantáneo, no nos engañemos con sentimentalismos baratos, fue reconocimiento. Vi en sus ojos la misma soledad abisal que yo sentía cada mañana al despertar. Pensé que podíamos ser 2 náufragos salvándose mutuamente. Pensé que yo podía darle un hogar y él podía darme un propósito para levantarme de la cama. La señora Aguirre estaba preocupada. Me dijo, Dolores, Gabriel es un niño muy particular. Es extremadamente inteligente, pero muy reservado. Yo le sonreí y le dije que a los 80 años la paciencia es lo único que sobra, porque ya no tenemos prisa por llegar a ningún lado. ¡Qué equivocada estaba! La paciencia no sirve cuando te enfrentas a algo que no juega con las reglas humanas. Llegó hace 6 meses. Era un martes de otoño, gris y ventoso, de esos días donde las hojas muertas rasguñan el asfalto. Entró en esta casa con una pequeña maleta azul rígida y una mochila desgastada. No lloró, no se aferró a la pierna de la trabajadora social buscando seguridad. Me miró, me extendió la mano con una seriedad de notario y dijo, «Buenos días, señora Dolores. Gracias por recibirme». Su voz. Tenía una voz suave, demasiado controlada, carente de cualquier melodía infantil. No había inflexiones de duda o entusiasmo, no había esa energía caótica y vibrante que tienen los chicos. Era un pequeño adulto atrapado en un cuerpo que le quedaba pequeño, como si llevara un traje mal ajustado. Los primeros meses fueron extraños, no malos, al menos no abiertamente, solo profundamente extraños. Gabriel no jugaba. Le compré juguetes, gasté mi pensión en legos, balones de fútbol, videojuegos de moda. Todo se quedaba en sus cajas, apilado en una esquina de su habitación como una ofrenda rechazada. Él prefería leer, o simplemente sentarse. Podía pasar horas sentado en el sillón de orejas frente a la ventana, mirando el jardín sin mover un músculo. Al principio pensé que estaba triste, que echaba de menos a alguien o que simplemente estaba procesando el cambio traumático. Intenté acercarme. Le preparaba sus comidas favoritas o las que yo creía que debían ser las favoritas de un niño. Macarrones con mucho queso, hamburguesas caseras, pasteles de manzana. Él comía todo lo que le ponían en el plato, metódicamente, masticando cada bocado el mismo número de veces, sin dejar ni una miga, y luego se limpiaba la boca con la servilleta y decía, «Gracias, estaba adecuado». Adecuado. Esa era su palabra. Todo era adecuado. El día, la comida, la cama, la vida. Nunca corría por los pasillos, nunca hacía chirriar las suelas de sus zapatos, nunca dejaba la ropa tirada en el suelo, su ropa sucia aparecía doblada dentro del cesto, nunca gritaba. Era el niño perfecto, el sueño de cualquier padre cansado y moderno. Pero para mí, esa perfección empezó a volverse opresiva, asfixiante, era antinatural. Un niño de 8 años debe ser entropía, debe hacer ruido, debe romper cosas por accidente y llorar por ello, debe tener pesadillas y venir corriendo a tu cama buscando calor. Gabriel dormía toda la noche con la puerta cerrada.
Si yo me levantaba al baño a medianoche y pasaba frente a su puerta, a veces tenía la sensación eléctrica de que él estaba despierto al otro lado, de pie, con la oreja pegada a la madera, escuchando mi respiración, cronometrando mis pasos. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías. «Eres una vieja tonta, Dolores», me repetía mientras tejía en el salón, intentando calmar el temblor incipiente en mis dedos. «El chico ha tenido una vida dura. Dale tiempo. El amor deshiela cualquier cosa». Pero había detalles, pequeñas grietas en la realidad que se iban acumulando como el polvo en las esquinas. Un día, encontré un pájaro muerto en el porche, un gorrión común. No tenía heridas visibles, no parecía haber sido atacado por un gato callejero. Simplemente estaba allí, con el cuello torcido en un ángulo anatómicamente imposible. Cuando Gabriel lo vio al salir para la escuela, con su mochila perfectamente ajustada, no hizo una mueca de asco ni de tristeza. Se detuvo. Lo miró durante unos 10 segundos con esa intensidad clínica, como un científico observando una bacteria, y luego lo empujó suavemente con la punta de su zapato lustrado hacia los arbustos de hortensias, sin decir una palabra. Cuando le pregunté, horrorizada por su frialdad, me miró y dijo: «Las cosas frágiles se rompen, Dolores. Es la física, no es tragedia». Me llamó Dolores desde el primer día. Nunca abuela, nunca mamá, ni siquiera señora después de aquella primera vez. Solo Dolores, dicho con esa voz plana que hacía que mi nombre sonara como un diagnóstico. Luego empezaron a desaparecer cosas. Pequeñas cosas, insignificantes al principio. Una foto antigua de mi marido en la playa. Unas tijeras de costura afiladas, de acero alemán, que tenía desde hacía 40 años. Un juego de llaves que ya no usaba a diario. Cuando le preguntaba, él me miraba con esos ojos negros, sin parpadear, le juro que pasaba minutos sin parpadear, y respondía: «No lo he visto». Quizás su memoria está fallando, Dolores. Es común a su edad. La demencia empieza con las llaves. Lo decía con tanta calma, con tanta seguridad compasiva, que empecé a dudar de mí misma. Fui al médico. Le pedí llorando que me hiciera pruebas cognitivas. Tenía miedo de estar perdiendo la cabeza, de estar convirtiéndome en una de esas ancianas paranoicas que esconden sus propias cosas y culpan a los fantasmas. El médico me dijo que estaba lúcida, que mi cerebro funcionaba bien para mi edad. Pero la duda ya estaba sembrada, y él la regaba cada día con miradas y silencios. La atmósfera en la casa cambió. El aire se sentía más pesado, más denso, cargado de estática. Dejé de dormir bien. Me despertaba con sobresaltos, empapada en sudor frío, con el corazón desbocado. Tenía la sensación constante de estar siendo observada. Usted sabe, esa sensación de picazón primitiva en la nuca. Me giraba y no había nadie, pero la puerta del pasillo oscilaba levemente, como si alguien acabara de pasar por allí a toda velocidad. Esta mañana fue el punto de quiebre. Gabriel se fue a la escuela como siempre, se puso su uniforme, se peinó con esa raya al lado perfecta y me dijo en el umbral: «Hasta luego, Dolores. Recuerda cerrar bien la puerta trasera. Ayer la dejaste abierta de nuevo». Yo sabía que no la había dejado abierta. Soy obsesiva con la seguridad desde que vivo sola. Reviso los cerrojos 3 veces antes de dormir. Es un ritual religioso para mí. Pero asentí, sumisa. Cerré la puerta cuando él se fue, y me quedé apoyada en el marco, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en la garganta. Algo en su mirada hoy había sido diferente. ¿Había una chispa de desafío? ¿Burla? No lo sé, pero me provocó un escalofrío que no pude sacudirme con el café caliente de la mañana. Decidí que era hora de limpiar a fondo su habitación. Normalmente, él mantenía su cuarto impecable, como una celda monástica. Hacía su propia cama con una precisión militar, esquinas perfectas, sábanas tensas.
Nunca me dejaba entrar a ordenar porque, según él, yo desorganizaba su sistema. Pero hoy necesitaba entrar. Necesitaba recuperar el control de mi propia casa, marcar mi territorio. Necesitaba demostrarme a mí misma que no había secretos bajo mi techo. Entré con la aspiradora y un cesto. La habitación olía a limpio, a lavanda sintética, pero había un subtono, un olor muy leve, agrio, como a amoníaco o a humedad vieja estancada. Abrí las ventanas para ventilar. Empecé a mover los muebles para aspirar detrás. Moví el escritorio. Moví la cómoda. Todo estaba impoluto. Entonces llegué a la cama. Me agaché, con dolor en las rodillas, para sacar una pelusa que se había metido debajo y mi mano chocó contra algo duro. No era el suelo. Al retirar la colcha y mirar bien, vi que el rodapié de madera, justo en la esquina oscura donde la cama toca la pared, estaba ligeramente suelto. Era casi imperceptible. Si no hubiera metido la mano allí por casualidad, jamás lo habría notado. Mi corazón empezó a martillar de nuevo, un tambor de guerra en mi pecho. Un niño de 8 años escondiendo cosas. Podrían ser dulces, podrían ser cómics robados, podrían ser las llaves que perdí. Mi mente racional trataba de calmarme, pero mis instintos, esos instintos ancestrales que nos advierten cuando hay un depredador en la cueva, gritaban: «¡No lo toques! ¡Sal de aquí!». Ignoré la advertencia. Con mis dedos artríticos hice palanca en la madera. Cedió con una facilidad aceitada. Había un hueco en la pared, un espacio excavado entre el yeso y los ladrillos. Y allí, en la oscuridad de ese agujero, como un tumor enquistado en la casa, había una caja de zapatos. Era una caja vieja, de unos zapatos negros de charol que le compré para la iglesia hace 2 meses. La saqué. Pesaba más de lo que debería pesar una caja de cartón vacía. Me senté en el borde de la cama de Gabriel. La cama todavía conservaba la forma de su cuerpo pequeño. El colchón estaba frío. Respiré hondo. El silencio de la casa, ese silencio que antes me aterraba por mi soledad, ahora me aterraba porque se sentía cómplice. Se sentía como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que yo abriera la tapa de Pandora. Levanté la tapa. Lo primero que vi fue el brillo metálico de mi juego de tijeras de costura. Las que habían desaparecido hace 3 meses. Estaban allí, inmaculadas, con un filo siniestro. Junto a ellas había un pequeño frasco de vidrio, un antiguo envase de mermelada. Dentro, flotando en un líquido turbio que olía fuertemente a alcohol de quemar, estaba la cabeza del gorrión, el gorrión que él había empujado a los arbustos. La había cortado limpiamente. Sus ojos muertos, blancos por el conservante, me miraban a través del cristal con una acusación eterna. Tuve una arcada violenta. Me llevé la mano a la boca, conteniendo el vómito ácido. Pero eso no era todo. Eso era solo la superficie, la capa superficial de la locura. Debajo del frasco había un sobre manila grueso. No estaba cerrado. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el sobre. Saqué el contenido. Eran fotografías, docenas de ellas. Fotografías impresas en papel normal, algunas parecían recortes de periódico viejos y amarillentos, otras eran impresiones de internet pixeladas y otras, Dios santo, otras eran Polaroids recientes. Empecé a pasarlas, una a una, con los dedos empomecidos. Al principio no entendía lo que veía. Mi cerebro se negaba a procesar las imágenes, tratando de protegerse del trauma. Veía formas, colores, rojos, manchas oscuras. Pero luego, la imagen se enfocó. No eran fotos de paisajes, no eran fotos de familia. Eran fotos de casas normales, de este mismo barrio residencial. Pero en cada foto había algo marcado con un rotulador rojo grueso. Una ventana abierta en el segundo piso, una puerta trasera mal cerrada, un perro durmiendo en el jardín,
Eran fotos de vigilancia, análisis de debilidades. Y luego, las siguientes. Había fotos de personas durmiendo, tomadas desde ángulos imposibles, desde el marco de una puerta entreabierta, desde el pie de una cama, desde el interior de un armario. Eran fotos tomadas dentro de las casas de mis vecinos. Reconocí a la señora Martínez, la viuda de la calle de atrás. Había una foto de ella durmiendo en su sofá, con la boca abierta y la televisión encendida. La fecha escrita al dorso con una caligrafía infantil y meticulosa era de hace 2 semanas. Gabriel se escapaba por las noches. Mientras yo dormía medicada para la ansiedad que él mismo me provocaba, él salía a cazar secretos. Pero eso no fue lo que me hizo gritar. Eso no fue lo que me hizo soltar la caja y correr al teléfono para marcar el número de la policía con dedos que parecían de gelatina. Fueron las últimas 3 fotos, las que estaban al fondo del todo, reservadas como el postre. La antepenúltima era una foto mía. Estaba tomada desde arriba, desde el techo de mi propia habitación. No sé cómo se subió allí, no sé cómo lo hizo sin hacer crujir la madera vieja, sin despertarme, pero ahí estaba yo, vulnerable, vieja, frágil, durmiendo con la boca entreabierta, totalmente ajena a que el monstruo estaba colgado sobre mi cabeza como una araña. Pero lo peor estaba escrito sobre la foto. Con ese mismo rotulador rojo, sobre mi garganta expuesta, había trazado una línea gruesa y decidida, y debajo una fecha. La fecha de hoy, el 14 de noviembre. Miré el reloj de la mesita de noche de Gabriel. Eran las 11 de la mañana. Él salía de la escuela a las 3. Entendí entonces el comentario de la mañana. Recuerda cerrar bien la puerta. No era un consejo, era una cuenta regresiva, era una burla final. La última foto no era de mí, era de algo que ocurrió antes de que él viniera aquí. Era un recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular hablaba de un incendio voraz en una casa de acogida en el estado vecino hace 3 años. Causa indeterminada, decía el subtítulo. Un único superviviente, decía el texto. Y en la foto del periódico, encerrada en un círculo rojo vibrante, estaba la cara de un niño de 5 años mirando las llamas que consumían el edificio con una expresión que ahora reconozco demasiado bien. No era miedo. No era trauma, era satisfacción. Era la cara de un artista admirando su obra maestra. Dejé caer las fotos al suelo. Se esparcieron como hojas muertas en otoño, revelando un mosaico de horror silencioso sobre la alfombra. Sentí que el aire se acababa en la habitación. Sentí que esta casa, mi refugio, se había convertido en una trampa mortal diseñada con paciencia de relojero durante 6 meses. Agente, él no es un niño. No sé qué es, pero lo que habita dentro de ese cuerpo pequeño no tiene infancia, ni inocencia, ni alma. Es un parásito que se alimenta de la compasión. Llamé a la policía porque sabía que si esperaba 1 minuto más, si esperaba a que él regresara y viera que había entrado en su santuario, yo no llegaría a ver la puesta de sol. Pero ahora tengo miedo de otra cosa. Mientras venía la patrulla, mientras esperaba en el porche temblando bajo el sol del mediodía, mi mente conectó el último punto. Las tijeras. Las tijeras estaban en la caja, sí, pero faltaba algo más. Algo que había desaparecido hace 1 semana y que no estaba en esa caja. Faltan las llaves del sótano. La única copia de las llaves del sótano. Y la caldera de gas vieja, la que tiene fugas y se manipula mal, está en el sótano. Y él me preguntó ayer, con esa curiosidad fingida, cómo funcionaba el piloto automático de la calefacción y si el gas olía antes de explotar. Por favor, dígame que han enviado a alguien a buscarlo a la escuela ahora mismo. Dígame que lo tienen custodiado en un aula. Porque si Gabriel sabe que he visto la caja, si él intuye que el juego ha terminado...
La respiración de Dolores se vuelve entrecortada. Sus ojos se clavan en el vacío, dilatados por el pánico puro. ¿Escucha eso? El teléfono de la estación está sonando ahí fuera. Lo oigo. Es un timbre largo, insistente. Y tengo el presentimiento, un presentimiento helado y terrible que me recorre la espina dorsal, de que esa llamada es del director del colegio, de que van a decirles que el pupitre de Gabriel está vacío, de que Gabriel no fue a clase hoy, de que Gabriel nunca salió de esta casa y está abajo, en la oscuridad, con las llaves y un fósforo, escuchando cómo le cuento todo esto a usted. Mire mis manos. Mírelas bien, agente. No tiemblan por el Parkinson, ni por la debilidad de los 80 años. Tiemblan porque acabo de comprender que he estado durmiendo durante 6 meses con una víbora enroscada en el pecho. Y yo, en mi infinita estupidez teñida de soledad, pensé que era un collar de joyas. No, no me ofrezca agua. No quiero agua. El agua no limpia esto. Quiero que escuche. Y quiero que su compañero escriba todo, cada pausa, cada suspiro, porque no sé si mi corazón, este viejo motor cansado, va a aguantar el relato completo una segunda vez sin detenerse para siempre. Lo que hay en esa habitación de arriba, Dios mío. Pensé que a mi edad ya lo había visto todo. He visto morir a mi esposo, Roberto, consumido por el cáncer, gritando de dolor en sus últimas noches. He visto guerras en las noticias, la decadencia del cuerpo y la crueldad indiferente del tiempo. Pero nunca, jamás, había visto la maldad destilada de esa forma, pura, sin diluir, y escondida bajo la piel suave y la sonrisa ensayada de un niño de 8 años. Todo empezó con el silencio. Hay que entender el silencio de esta casa para entender mi pecado original. Usted es joven, probablemente disfruta del silencio cuando llega a su apartamento después de un turno largo lleno de sirenas, gritos y delincuencia. Para usted, el silencio es un bálsamo, es descanso. Para una mujer de mi edad, viuda desde hace 15 años y sin hijos propios, el silencio no es paz, es un depredador, es un preludio, es el sonido de la tierra esperando pacientemente para cubrirte. Esta casa es demasiado grande para una sola sombra. Tiene 4 habitaciones, un salón donde cabrían 20 personas bailando y un jardín que solía ser el orgullo de Roberto. Después de que él murió, las habitaciones se fueron cerrando una a una, como ojos que se apagan. Se convirtieron en museos de polvo y recuerdos estancados, donde el aire huele a naftalina y a tiempo perdido. La soledad es una enfermedad autoinmune. Te ataca desde adentro. Empiezas a hablar con la televisión, discutiendo con los presentadores de las noticias como si pudieran oírte. Luego, hablas con las plantas, pidiéndoles perdón si olvidas regarlas. Y un día te das cuenta de que estás esperando, con una ansiedad patética, que el cartero se equivoque y llame a tu puerta solo para escuchar una voz humana que no sea el eco de la tuya propia rebotando en los azulejos fríos de la cocina. Fue esa desesperación, ese egoísmo disfrazado de altruismo, lo que me llevó a la agencia de adopción. Sé lo que está pensando. Lo veo en sus ojos, aunque intente ser profesional y mantener esa máscara de objetividad policial. Esa es la pregunta que martillea su mente, ¿verdad? No fue fácil. El sistema es rígido, burocrático, frío como el acero quirúrgico. Me miraban como si estuviera loca, como si fuera una anciana caprichosa que pide una mascota exótica para entretenerse antes de morir. Me hablaban de mi esperanza de vida, de mis niveles de energía, de la inmensa brecha generacional. Tenían razón. Maldita sea, tenían toda la razón. Pero yo tenía dinero, tenía una casa impoluta en un buen barrio, tenía un historial médico envidiable para mi edad y, sobre todo, tenía una terquedad blindada. Además, no pedí un bebé, sabía mis límites físicos.
No podía correr detrás de un niño de 2 años, ni cambiar pañales a las 3 de la mañana con mi artritis en las muñecas. Pedí un niño mayor, esos a los que nadie quiere, los invisibles, los que se quedan en el sistema año tras año, viendo cómo sus compañeros más jóvenes y rubios se van con familias nuevas de catálogo, mientras ellos acumulan traumas y años en sus expedientes color Manila. Así llegó Gabriel a mi vida. Gabriel. Nombre de arcángel, el mensajero de Dios. Qué ironía tan cruel y sangrienta, ¿verdad? Recuerdo el día que la señora Aguirre me mostró su ficha. Tenía 8 años. Había pasado por 3 hogares de acogida en los últimos 4 años. Problemas de adaptación, decían los informes con eufemismos burocráticos. Retraído, decían los psicólogos del Estado. Nadie hablaba de violencia explícita, nadie hablaba de ira. Solo decían que era difícil de conectar, como una radio que no sintoniza bien la frecuencia humana. Cuando vi su foto, con ese cabello castaño perfectamente peinado y esos ojos oscuros, profundos como pozos de agua estancada donde no se refleja la luz, sentí algo. No fue amor maternal instantáneo, no nos engañemos con sentimentalismos baratos. Fue reconocimiento. Vi en sus ojos la misma soledad abisal que yo sentía cada mañana al despertar. Pensé que podíamos ser 2 náufragos salvándose mutuamente en una balsa. Pensé que yo podía darle un hogar y él podía darme un propósito para levantarme de la cama antes del mediodía. La señora Aguirre estaba preocupada. Me dijo, Dolores, Gabriel es un niño muy particular. Es extremadamente inteligente, pero muy reservado. Yo le sonreí con la arrogancia de la vejez y le dije que a los 80 años la paciencia es lo único que sobra, porque ya no tenemos prisa por llegar a ningún lado. ¡Qué equivocada estaba! La paciencia no sirve cuando te enfrentas a algo que no juega con las reglas de nuestra especie. Llegó hace 6 meses. Era un martes de otoño, gris y ventoso, de esos días donde las hojas muertas rasguñan el asfalto como uñas secas. Entró en esta casa con una pequeña maleta azul rígida y una mochila desgastada. No lloró, no se aferró a la pierna de la trabajadora social buscando seguridad, como hacen otros niños. Me miró, me extendió la mano con una seriedad de notario y dijo, «Buenos días, señora Dolores. Gracias por recibirme». Su voz. Tenía una voz suave, demasiado controlada, carente de cualquier melodía infantil. No había inflexiones de duda o entusiasmo, no había esa energía caótica y vibrante que tienen los chicos a esa edad. Era un pequeño adulto atrapado en un cuerpo que le quedaba estrecho, como si llevara un traje mal ajustado. Los primeros meses fueron extraños, no malos, al menos no abiertamente, solo profundamente antinaturales. Gabriel no jugaba. Le compré juguetes, gasté mi pensión en legos, balones de fútbol, videojuegos de moda. Todo se quedaba en sus cajas, apilado en una esquina de su habitación como una ofrenda rechazada a un dios indiferente. Él prefería leer, o simplemente sentarse. Podía pasar horas sentado en el sillón de orejas frente a la ventana, mirando el jardín, sin mover un músculo. Al principio pensé que estaba triste, que echaba de menos a alguien, o que simplemente estaba procesando el cambio traumático. Intenté acercarme. Le preparaba sus comidas favoritas, o las que yo creía que debían ser las favoritas de un niño: macarrones con mucho queso, hamburguesas caseras, pasteles de manzana. Él comía todo lo que le ponía en el plato, metódicamente, masticando cada bocado el mismo número de veces, sin dejar ni una miga, y luego se limpiaba la boca con la servilleta y decía, «Gracias, estaba adecuado». Adecuado, esa era su palabra. Todo era adecuado. El día, la comida, la cama, la vida, mi amor. Nunca corría por los pasillos, nunca hacía chirriar las suelas de sus zapatos,
Nunca dejaba la ropa tirada en el suelo. Su ropa sucia aparecía doblada dentro del cesto como si tuviera TOC. Nunca gritaba. Era el niño perfecto, el sueño de cualquier padre cansado y moderno. Pero para mí, esa perfección empezó a volverse opresiva, asfixiante. Era artificial. Un niño de 8 años debe ser entropía, debe ser caos, debe hacer ruido, debe romper cosas por accidente y llorar por ello, debe tener pesadillas y venir corriendo a tu cama buscando calor. Gabriel dormía toda la noche con la puerta cerrada con pestillo. Si yo me levantaba al baño a medianoche y pasaba frente a su puerta, a veces tenía la sensación eléctrica de que él estaba despierto al otro lado, de pie, con la oreja pegada a la madera, escuchando mi respiración, cronometrando mis pasos, calculando mi fragilidad. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías. «Eres una vieja tonta, Dolores», me repetía mientras tejía en el salón, intentando calmar el temblor incipiente en mis dedos. «El chico ha tenido una vida dura. Dale tiempo. El amor deshiela cualquier cosa». Pero había detalles, pequeñas grietas en la realidad que se iban acumulando como el polvo en las esquinas oscuras. Un día encontré un pájaro muerto en el porche, un gorrión común. No tenía heridas visibles, no parecía haber sido atacado por un gato callejero. Simplemente estaba allí, con el cuello torcido en un ángulo anatómicamente imposible. Cuando Gabriel lo vio al salir para la escuela, con su mochila perfectamente ajustada, no hizo una mueca de asco ni de tristeza. Se detuvo. Lo miró durante unos 10 segundos con esa intensidad clínica, como un científico observando una bacteria bajo el microscopio, y luego lo empujó suavemente con la punta de su zapato lustrado hacia los arbustos de hortensias, sin decir una palabra. Cuando le pregunté, horrorizada por su frialdad, me miró y dijo: «Las cosas frágiles se rompen, Dolores. Es la física, no es tragedia». Me llamó Dolores desde el primer día. Nunca abuela, nunca mamá, ni siquiera señora después de aquella primera vez. Solo Dolores. Dicho con esa voz plana que hacía que mi nombre sonara como un diagnóstico médico terminal. Luego empezaron a desaparecer cosas, pequeñas cosas insignificantes al principio. Una foto antigua de mi marido en la playa, unas tijeras de costura afiladas de acero alemán que tenía desde hacía 40 años, un juego de llaves que ya no usaba a diario. Cuando le preguntaba, él me miraba con esos ojos negros sin parpadear. Le juro que pasaba minutos sin parpadear y respondía: «No lo he visto. Quizás su memoria está fallando, Dolores. Es común a su edad. La demencia empieza con las llaves, luego con los nombres y al final olvida cómo respirar». Lo decía con tanta calma, con tanta seguridad compasiva, que empecé a dudar de mí misma. Fui al médico. Le pedí llorando que me hiciera pruebas cognitivas. Tenía miedo de estar perdiendo la cabeza, de estar convirtiéndome en una de esas ancianas paranoicas que esconden sus propias cosas y culpan a los fantasmas. El médico me dijo que estaba lúcida, que mi cerebro funcionaba bien. Pero la duda ya estaba sembrada, y él la regaba cada día con miradas y silencios. La atmósfera en la casa cambió. El aire se sentía más pesado, más denso, cargado de electricidad estática. Dejé de dormir bien. Me despertaba con sobresaltos, empapada en sudor frío, con el corazón desbocado. Tenía la sensación constante de estar siendo observada. Usted sabe, esa sensación de picazón primitiva en la nuca que heredamos de cuando éramos presas en la sabana. Me giraba y no había nadie, pero la puerta del pasillo oscilaba levemente, como si alguien acabara de pasar por allí a toda velocidad. Esta mañana fue el punto de quiebre. Gabriel se fue a la escuela como siempre.
Se puso su uniforme, se peinó con esa raya al lado milimétrica y me dijo en el umbral: «Hasta luego, Dolores. Recuerda cerrar bien la puerta trasera. Ayer la dejaste abierta de nuevo. Sería una lástima que entrara alguien y te hiciera daño». Yo sabía que no la había dejado abierta. Soy obsesiva con la seguridad desde que vivo sola. Reviso los cerrojos 3 veces antes de dormir. Es un ritual religioso para mí. Pero asentí, sumisa, paralizada por el tono de su voz. Cerré la puerta cuando él se fue y me quedé apoyada en el marco, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en la garganta. Algo en su mirada hoy había sido diferente. ¿Había una chispa de expectación? ¿Impaciencia? No lo sé, pero me provocó un escalofrío que no pude sacudirme con el café caliente. Decidí que era hora de limpiar a fondo su habitación. Necesitaba respuestas. Normalmente, él mantenía su cuarto impecable, como una celda monástica o la habitación de un hotel vacío. Hacía su propia cama con una precisión militar. Esquinas perfectas, sábanas tensas como tambores. Nunca me dejaba entrar a ordenar porque, según él, yo contaminaba su sistema. Pero hoy necesitaba entrar. Necesitaba recuperar el control de mi propia casa, marcar mi territorio. Necesitaba demostrarme a mí misma que no había secretos bajo mi techo. Entré con la aspiradora y un cesto. La habitación olía a limpio, a lavanda sintética, pero había un subtono, un olor muy leve, agrio, como amoníaco o a humedad vieja estancada que venía de las paredes. Abrí las ventanas para ventilar. Empecé a mover los muebles para aspirar detrás. Moví el escritorio, moví la cómoda. Todo estaba impoluto. Entonces llegué a la cama. Me agaché, con un dolor agudo en las rodillas que me recordó mi fragilidad, para sacar una pelusa que se había metido debajo y mi mano chocó contra algo duro. No era el suelo. Al retirar la colcha y mirar bien con la linterna del móvil, vi que el rodapié de madera, justo en la esquina oscura donde la cabecera toca la pared, estaba ligeramente suelto. Era casi imperceptible. Si no hubiera metido la mano allí por pura casualidad, jamás lo habría notado. Mi corazón empezó a martillar de nuevo, un tambor de guerra advirtiendo del ataque inminente. Un niño de 8 años escondiendo cosas. Podrían ser dulces, podrían ser cómics robados, podrían ser mis llaves perdidas. Mi mente racional trataba de calmarme, pero mis instintos gritaban: «No lo toques, sal de aquí». Ignoré la advertencia. Con mis dedos deformados, hice palanca en la madera. Cedió con una facilidad aceitada, como si hubiera sido abierta muchas veces. Había un hueco en la pared, un espacio excavado entre el yeso y los ladrillos antiguos. Y allí, en la oscuridad de ese agujero, como un tumor maligno enquistado en la estructura de mi hogar, había una caja de zapatos. Era una caja vieja, de unos zapatos negros de charol que le compré para la iglesia hace 2 meses. La saqué. Pesaba. Pesaba más de lo que debería pesar una caja de cartón vacía. Me senté en el borde de la cama de Gabriel. La cama todavía parecía conservar el frío de su cuerpo. Respiré hondo. El silencio de la casa, ese silencio que antes me aterraba por mi soledad, ahora me aterraba porque se sentía cómplice. Se sentía como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que yo abriera la tapa de Pandora. Levanté la tapa. Lo primero que vi fue el brillo metálico de mis tijeras de costura alemanas. Las que habían desaparecido hace 3 meses. Estaban allí, inmaculadas, con un filo siniestro recién afilado. Junto a ellas había un pequeño frasco de vidrio, un antiguo envase de mermelada lavado. Dentro, flotando en un líquido turbio que olía fuertemente a alcohol de quemar, estaba la cabeza del gorrión. El gorrión que él había empujado a los arbustos. La había cortado limpiamente, una decapitación quirúrgica. Sus ojos muertos, blancos por el conservante, me miraban a través del cristal con una acusación eterna.
Tuve una arcada violenta. Me llevé la mano a la boca, conteniendo el vómito ácido. Pero eso no era todo. Eso era solo la superficie, la presentación macabra de su mente. Debajo del frasco había un sobre manila grueso. No estaba cerrado. Mis manos temblaban tanto que casi se me caía el sobre. Saqué el contenido. Eran fotografías, docenas de ellas. Fotografías impresas en papel normal. Algunas parecían recortes de periódico viejos y amarillentos, otras eran impresiones de internet pixeladas y otras, Dios santo, otras eran Polaroids recientes. Empecé a pasarlas, una a una, con los dedos entumecidos. Al principio no entendía lo que veía. Mi cerebro se negaba a procesar las imágenes, tratando de protegerse del trauma. Veía formas, colores rojos, manchas oscuras, pero luego la imagen se enfocó. No eran fotos de paisajes, no eran fotos de amigos de la escuela. Eran fotos de casas normales, de este mismo barrio residencial. Pero en cada foto había algo marcado con un rotulador rojo grueso. Una ventana abierta en el segundo piso, una puerta trasera mal cerrada, un perro durmiendo en el jardín. Eran fotos de vigilancia, análisis de debilidades estructurales. Y luego, las siguientes. Había fotos de personas durmiendo, tomadas desde el marco de una puerta entreabierta, desde el pie de una cama, desde el interior de un armario con las rejillas visibles. Eran fotos tomadas dentro de las casas de mis vecinos. Reconocí a la señora Martínez, la viuda de la calle de atrás. Había una foto de ella durmiendo en su sofá, con la boca abierta y la televisión encendida. La fecha escrita al dorso con una caligrafía infantil y meticulosa era de hace 2 semanas. Gabriel se escapaba por las noches. Mientras yo dormía medicada para la ansiedad que él mismo me provocaba, él salía a cazar secretos, a invadir vidas. Pero eso no fue lo que me hizo gritar. Eso no fue lo que me hizo soltar la caja y correr al teléfono para marcar el número de la policía con dedos que parecían de gelatina. Fueron las últimas 3 fotos, las que estaban al fondo del todo, reservadas como el postre de un banquete sádico. La antepenúltima era una foto mía. Estaba tomada desde arriba, desde el techo de mi propia habitación, justo encima de mi cama. No sé cómo se subió allí. No sé cómo lo hizo sin hacer crujir la madera vieja, sin despertarme, pero ahí estaba yo, vulnerable, vieja, frágil, durmiendo de lado, totalmente ajena a que el monstruo estaba colgado sobre mi cabeza como una araña, esperando para descender. Pero lo peor estaba escrito sobre la foto. Con ese mismo rotulador rojo sobre mi garganta expuesta en la imagen, había trazado una línea gruesa y decidida, un tajo rojo simulado. Y debajo, una fecha. La fecha de hoy, el 14 de noviembre. Miré el reloj de la mesita de noche de Gabriel. Eran las 11 de la mañana. Él salía de la escuela a las 3, faltaban 4 horas. Entendí entonces el comentario de la mañana. Recuerda cerrar bien la puerta. No era un consejo, era una cuenta regresiva. Era una burla final. Era la firma del artista antes de la obra. La última foto no era de mí. Era de algo que ocurrió antes de que él viniera aquí. Era un recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular hablaba de un incendio voraz en una casa de acogida en el estado vecino hace 3 años. Causa indeterminada, fallo eléctrico sospechoso, decía el subtítulo. Un único superviviente, decía el texto. Y en la foto del periódico, encerrada en un círculo rojo vibrante, estaba la cara de un niño de 5 años mirando las llamas que consumían el edificio con una expresión que ahora reconozco demasiado bien. No era miedo, no era trauma postraumático, era satisfacción, era la cara de un dios iracundo admirando su creación destructiva. Dejé caer las fotos al suelo.
se esparcieron sobre la alfombra beige, revelando un mosaico de horror silencioso. Sentí que el aire se acababa en la habitación. Sentí que esta casa, mi refugio, se había convertido en una trampa mortal diseñada con paciencia de relojero durante 6 meses. Agente, él no es un niño. No sé qué es, pero lo que habita dentro de ese cuerpo pequeño no tiene infancia, ni inocencia, ni alma. Es un parásito que se alimenta de la compasión de los viejos y los débiles. Llamé a la policía porque sabía que si esperaba un minuto más, si esperaba a que él regresara y viera que había entrado en su santuario, yo no llegaría a ver la puesta de sol. Pero ahora que ustedes están aquí, tengo miedo de otra cosa. Mientras venía la patrulla, mientras esperaba en el porche temblando bajo el sol del mediodía, mi mente conectó el último punto. Las tijeras estaban en la caja, sí, las fotos estaban en la caja. Pero faltaba algo más, algo que había desaparecido hace una semana y que yo atribuía a mi supuesta senilidad y que no estaba en esa maldita caja. Faltan las llaves del sótano. La única copia de las llaves del sótano blindado. Y la caldera de gas vieja, la que tiene fugas y se manipula la válvula de seguridad, está en el sótano. Y él me preguntó ayer, con esa curiosidad fingida mientras cenábamos, cómo funcionaba el piloto automático de la calefacción y si el gas olía a algo antes de explotar o si simplemente te dormías para siempre. Por favor, dígame que han enviado a alguien a buscarlo a la escuela ahora mismo. Dígame que lo tienen custodiado en un aula. Porque si Gabriel sabe que he visto la caja, si él intuye que el juego ha terminado... Dolores se detiene abruptamente, sus ojos se dilatan, fijos en un punto detrás de la gente, hacia la puerta abierta del pasillo. Escuche, ¿oye eso? El teléfono, su teléfono, agente, está vibrando sobre la mesa. Cójalo, por favor. Tengo el presentimiento, un presentimiento helado y terrible que me recorre la espina dorsal, de que esa llamada es del director del colegio, de que van a decirles que el pupitre de Gabriel está vacío, de que Gabriel nunca llegó a clase hoy, de que Gabriel nunca salió de esta casa. Y está abajo, detrás de la puerta del sótano, con las llaves en una mano y un fósforo en la otra, escuchando a través de los conductos de ventilación cómo le cuento todo esto a usted, esperando el momento exacto para encender la mecha. Mire mis manos, agente. Mírelas bien. Tiemblan como hojas secas en medio de un vendaval. Pero no es por el Parkinson, ni por la falta de azúcar, ni por los 80 años que pesan sobre mi espalda como una losa de granito. Tiemblan porque acabo de tocar la maldad pura. Tiemblan porque he metido los dedos en una herida que creía cicatrizada y he descubierto que debajo solo hay gangrena. Usted me pide que me calme, me pide que respire y le cuente todo desde el principio para el informe, pero el tiempo no es un lujo que tengamos ahora. Sin embargo, hablaré. Hablaré porque el silencio en esta casa se ha vuelto un enemigo mortal. Para una mujer de mi edad, viuda desde hace 15 años y sin hijos propios, el silencio no es paz, es un depredador, es un preludio, es el sonido de la tierra esperando pacientemente para cubrirte. Esta casa es demasiado grande para una sola sombra. Tiene 4 habitaciones. Un salón donde cabrían 20 personas bailando y un jardín que solía ser el orgullo de Roberto. Después de que él murió, las habitaciones se fueron cerrando una a una, como ojos que se apagan. Se convirtieron en museos de polvo y recuerdos estancados, donde el aire huele a naftalina y a tiempo perdido. Yo deambulaba por estos pasillos, y mis pasos resonaban con un eco burlón, recordándome que estaba sola, irremediablemente sola. La soledad es una enfermedad autoinmune, te ataca desde adentro. Empiezas a hablar con la televisión, discutiendo con los presentadores de las noticias como si pudieran oírte.
Luego hablas con las plantas, pidiéndoles perdón si olvidas regarlas, acariciando sus hojas como si fueran piel humana. Y un día te das cuenta de que estás esperando, con una ansiedad patética, que el cartero se equivoque y llame a tu puerta solo para escuchar una voz que no sea el eco de la tuya propia rebotando en los azulejos fríos de la cocina. Esa necesidad visceral de conexión, ese egoísmo disfrazado de altruismo, fue lo que me llevó a la agencia de adopción. Sé lo que está pensando, lo veo en sus ojos, oficial, aunque intente ser profesional y mantener esa máscara de objetividad policial. Esa es la pregunta que martillea su mente, ¿verdad? No fue fácil. El sistema es rígido, burocrático, frío como el acero quirúrgico. Me miraban como si estuviera senil, como si fuera una anciana caprichosa que pide una mascota exótica para entretenerse antes de morir. Me hablaban de mi esperanza de vida, de mis niveles de energía, de la inmensa brecha generacional. Tenían razón, maldita sea, tenían toda la razón. Pero yo tenía dinero, tenía una casa impoluta en un buen barrio, tenía un historial médico envidiable para mi edad y, sobre todo, tenía una terquedad blindada y abogados caros. Además, no pedí un bebé, sabía mis límites físicos. No podía correr detrás de un niño de 2 años ni cambiar pañales a las 3 de la mañana con mi artritis en las muñecas. Pedí un niño mayor, esos a los que nadie quiere, los invisibles, los imposibles. Los que se queden en el sistema año tras año, viendo cómo sus compañeros más jóvenes y rubios se van con familias nuevas de catálogo, mientras ellos acumulan traumas y años en sus expedientes color Manila. Yo quería salvar a alguien para salvarme a mí misma. Así llegó Gabriel a mi vida. Gabriel, nombre de arcángel, el mensajero de Dios. Qué ironía tan cruel y sangrienta, ¿verdad? Recuerdo el día que la señora Aguirre me mostró su ficha. Tenía 8 años. Había pasado por 3 hogares de acogida en los últimos 4 años. Problemas de adaptación, decían los informes con eufemismos burocráticos. Retraído, decían los psicólogos del Estado. Nadie hablaba de violencia explícita, nadie hablaba de ira. Solo decían que era difícil de conectar, como una radio que no sintoniza bien la frecuencia humana. Cuando vi su foto, con ese cabello castaño perfectamente peinado y esos ojos oscuros, profundos como pozos de agua estancada donde no se refleja la luz, sentí algo. No fue amor maternal instantáneo. No nos engañemos con sentimentalismos baratos. Fue reconocimiento. Vi en sus ojos la misma soledad abisal que yo sentía cada mañana al despertar. Pensé que podíamos ser 2 náufragos salvándose mutuamente en una balsa. Pensé que yo podía darle un hogar y él podía darme un propósito para levantarme de la cama antes del mediodía. La señora Aguirre estaba preocupada. Recuerdo cómo jugaba nerviosa con su bolígrafo. Me dijo: Dolores, Gabriel es un niño muy particular. Es extremadamente inteligente, pero muy reservado. Yo le sonreí con la arrogancia de la vejez y le dije que a los 80 años la paciencia es lo único que sobra, porque ya no tenemos prisa por llegar a ningún lado. ¡Qué equivocada estaba! La paciencia no sirve cuando te enfrentas a algo que no juega con las reglas de nuestra especie. Llegó hace 6 meses. Era un martes de otoño, gris y ventoso, de esos días donde las hojas muertas rasguñan el asfalto como uñas secas. Entró en esta casa con una pequeña maleta azul rígida y una mochila desgastada. No lloró. No se aferró a la pierna de la trabajadora social buscando seguridad, como hacen otros niños. Me miró, me escaneó de arriba a abajo, me extendió la mano con una seriedad de notario y dijo: «Buenos días, señora Dolores. Gracias por recibirme». Su voz tenía una voz suave, demasiado controlada, carente de cualquier melodía infantil. No había inflexiones de duda o entusiasmo.
No había esa energía caótica y vibrante que tienen los chicos a esa edad. Era un pequeño adulto atrapado en un cuerpo que le quedaba estrecho, como si llevara un traje mal ajustado. Su piel estaba fría al tacto, seca como el papel antiguo. Los primeros meses fueron extraños. No malos, al menos no abiertamente, solo profundamente antinaturales. Gabriel no jugaba. Le compré juguetes, gasté mi pensión en Legos, balones de fútbol, videojuegos de moda. Todo se quedaba en sus cajas, apilado en una esquina de su habitación como una ofrenda rechazada a un dios indiferente. Él prefería leer, o simplemente sentarse. Podía pasar horas sentado en el sillón de orejas frente a la ventana, mirando el jardín, sin mover un músculo. Al principio pensé que estaba triste, que echaba de menos a alguien, o que simplemente estaba procesando el cambio traumático. Intenté acercarme. Le preparaba sus comidas favoritas, o las que yo creía que debían ser las favoritas de un niño. Macarrones con mucho queso, hamburguesas caseras, pasteles de manzana. Él comía todo lo que le ponían en el plato, metódicamente, masticando cada bocado el mismo número de veces, sin dejar ni una miga, y luego se limpiaba la boca con la servilleta y decía, «Gracias, estaba adecuado». Adecuado. Esa era su palabra. Todo era adecuado. El día, la comida, la cama, la vida, mi amor. Nunca bueno, nunca rico, nunca divertido. Solo esa neutralidad gris que empezaba a corroerme los nervios. Nunca corría por los pasillos, nunca hacía chirriar las suelas de sus zapatos. Nunca dejaba la ropa tirada en el suelo. Su ropa sucia aparecía doblada dentro del cesto como si tuviera un trastorno obsesivo. Nunca gritaba. Era el niño perfecto, el sueño de cualquier padre cansado y moderno. Pero para mí esa perfección empezó a volverse opresiva, asfixiante. Era artificial. Un niño de 8 años debe ser entropía, debe ser caos, debe hacer ruido, debe romper cosas por accidente y llorar por ello, debe tener pesadillas y venir corriendo a tu cama buscando calor. Gabriel dormía toda la noche con la puerta cerrada con pestillo. Si yo me levantaba al baño a medianoche y pasaba frente a su puerta, a veces tenía la sensación eléctrica de que él estaba despierto al otro lado, de pie, con la oreja pegada a la madera, escuchando mi respiración, cronometrando mis pasos, calculando mi fragilidad. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías. «Eres una vieja tonta, Dolores», me repetía mientras tejía en el salón, intentando calmar el temblor incipiente en mis dedos. «El chico ha tenido una vida dura. Dale tiempo. El amor deshiela cualquier cosa». Quería creer que era yo quien fallaba, que mi mente me jugaba malas pasadas. Pero había detalles, pequeñas grietas en la realidad que se iban acumulando como el polvo en las esquinas oscuras. Un día encontré un pájaro muerto en el porche, un gorrión común. No tenía heridas visibles, no parecía haber sido atacado por un gato callejero. Simplemente estaba allí, con el cuello torcido en un ángulo anatómicamente imposible. Cuando Gabriel lo vio al salir para la escuela, con su mochila perfectamente ajustada, no hizo una mueca de asco ni de tristeza. Se detuvo. Lo miró durante unos 10 segundos con esa intensidad clínica, como un científico observando una bacteria bajo el microscopio, y luego lo empujó suavemente con la punta de su zapato lustrado hacia los arbustos de hortensias, sin decir una palabra. Cuando le pregunté, horrorizada por su frialdad, me miró y dijo, «Las cosas frágiles se rompen, Dolores. Es la física, no es tragedia». Me llamó Dolores desde el primer día. Nunca abuela, nunca mamá, ni siquiera señora después de aquella primera vez. Solo Dolores. Dicho con esa voz plana que hacía que mi nombre sonara como un diagnóstico médico terminal. Luego empezaron a desaparecer cosas.
Pequeñas cosas insignificantes al principio. Una foto antigua de mi marido en la playa. Unas tijeras de costura afiladas de acero alemán que tenía desde hacía 40 años. Un juego de llaves que ya no usaba a diario. Cuando le preguntaba, él me miraba con esos ojos negros, sin parpadear. Le juro que pasaba minutos sin parpadear. Y respondía, no lo he visto. Quizás su memoria está fallando, Dolores. Es común a su edad. La demencia empieza con las llaves, luego con los nombres, y al final olvida cómo respirar. Lo decía con tanta calma, con tanta seguridad compasiva, que empecé a dudar de mí misma. Fui al médico. Le pedí llorando que me hiciera pruebas cognitivas. Tenía miedo de estar perdiendo la cabeza, de estar convirtiéndome en una de esas ancianas paranoicas que esconden sus propias cosas y culpan a los fantasmas. El médico me dijo que estaba lúcida, que mi cerebro funcionaba bien. Pero la duda ya estaba sembrada, y él la regaba cada día con miradas y silencios. La atmósfera en la casa cambió. El aire se sentía más pesado, más denso, cargado de electricidad estática. Dejé de dormir bien. Me despertaba con sobresaltos, empapada en sudor frío, con el corazón desbocado. Tenía la sensación constante de estar siendo observada. Usted sabe, esa sensación de picazón primitiva en la nuca que heredamos de cuando éramos presas en la sabana. Me giraba y no había nadie, pero la puerta del pasillo oscilaba levemente, como si alguien acabara de pasar por allí a toda velocidad. Esta mañana fue el punto de quiebre. Gabriel se fue a la escuela como siempre. Se puso su uniforme, se peinó con esa raya al lado milimétrica y me dijo en el umbral, «Hasta luego, Dolores. Recuerda cerrar bien la puerta trasera. Ayer la dejaste abierta de nuevo. Sería una lástima que entrara alguien y te hiciera daño». Yo sabía que no la había dejado abierta. Soy obsesiva con la seguridad desde que vivo sola. Reviso los cerrojos 3 veces antes de dormir. Es un ritual religioso para mí. Pero asentí, sumisa, paralizada por el tono de su voz. Cerré la puerta cuando él se fue y me quedé apoyada en el marco, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en la garganta. Algo en su mirada hoy había sido diferente. ¿Había una chispa de expectación? ¿Impaciencia? No lo sé. Pero me provocó un escalofrío que no pude sacudirme con el café caliente. Decidí que era hora de limpiar a fondo su habitación. Necesitaba respuestas. Necesitaba demostrarme que no estaba loca. Normalmente, él mantenía su cuarto impecable, como una celda monástica o la habitación de un hotel vacío. Hacía su propia cama con una precisión militar, esquinas perfectas, sábanas tensas como tambores. Nunca me dejaba entrar a ordenar porque, según él, yo contaminaba su sistema. Pero hoy necesitaba entrar, necesitaba recuperar el control de mi propia casa, marcar mi territorio. Necesitaba demostrarme a mí misma que no había secretos bajo mi techo. Entré con la aspiradora y un cesto. La habitación olía a limpio, a lavanda sintética, pero había un subtono, un olor muy leve, agrio, como a amoníaco o a humedad vieja estancada que venía de las paredes. Abrí las ventanas para ventilar. Empecé a mover los muebles para aspirar detrás. Moví el escritorio, moví la cómoda. Todo estaba impoluto. Entonces llegué a la cama. Me agaché, con un dolor agudo en las rodillas que me recordó mi fragilidad, para sacar una pelusa que se había metido debajo y mi mano chocó contra algo duro. No era el suelo. Al retirar la colcha y mirar bien con la linterna del móvil, vi que el rodapié de madera, justo en la esquina oscura donde la cabecera toca la pared, estaba ligeramente suelto. Era casi imperceptible. Si no hubiera metido la mano allí por pura casualidad, jamás lo habría notado. Mi corazón empezó a martillar de nuevo, un tambor de guerra advirtiendo del ataque inminente. Un niño de 8 años escondiendo cosas. Podrían ser dulces, podrían ser cómics robados, podrían ser mis llaves perdidas.
Mi mente racional trataba de calmarme, pero mis instintos gritaban, «No lo toques, sal de aquí». Ignoré la advertencia. Con mis dedos deformados hice palanca en la madera. Cedió con una facilidad aceitada, como si hubiera sido abierta muchas veces. Había un hueco en la pared, un espacio excavado entre el yeso y los ladrillos antiguos. Y allí, en la oscuridad de ese agujero, como un tumor maligno enquistado en la estructura de mi hogar, había una caja de zapatos. Era una caja vieja, de unos zapatos negros de charol que le compré para la iglesia hace 2 meses. La saqué. Pesaba más de lo que debería pesar una caja de cartón vacía. Me senté en el borde de la cama de Gabriel. La cama todavía parecía conservar el frío de su cuerpo. Respiré hondo. El silencio de la casa, ese silencio que antes me aterraba por mi soledad, ahora me aterraba porque se sentía cómplice. Se sentía como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que yo abriera la tapa de Pandora. Levanté la tapa. Lo primero que vi fue el brillo metálico de mis tijeras de costura alemanas. Las que habían desaparecido hace 3 meses. Estaban allí, inmaculadas, con un filo siniestro recién afilado. Junto a ellas había un pequeño frasco de vidrio, un antiguo envase de mermelada lavado. Dentro, flotando en un líquido turbio que olía fuertemente a alcohol de quemar, estaba la cabeza del gorrión. El gorrión que él había empujado a los arbustos. La había cortado limpiamente, una decapitación quirúrgica. Sus ojos muertos, blancos por el conservante, me miraban a través del cristal con una acusación eterna. Tuve una arcada violenta. Me llevé la mano a la boca, conteniendo el vómito ácido. Pero eso no era todo. Eso era solo la superficie, la presentación macabra de su mente. Debajo del frasco había un sobre manila grueso. No estaba cerrado. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el sobre. Saqué el contenido. Eran fotografías, docenas de ellas. Fotografías impresas en papel normal. Algunas parecían recortes de periódico viejos y amarillentos. Otras eran impresiones de internet pixeladas. Y otras, Dios santo, otras eran Polaroids. Polaroids recientes. Empecé a pasarlas, una a una, con los dedos entumecidos. Al principio no entendía lo que veía. Mi cerebro se negaba a procesar las imágenes, tratando de protegerse del trauma. Veía formas, colores rojos, manchas oscuras. Pero luego, la imagen se enfocó. No eran fotos de paisajes, no eran fotos de amigos de la escuela. Eran fotos de casas. Casas normales, de este mismo barrio residencial. Pero en cada foto había algo marcado con un rotulador rojo grueso. Una ventana abierta en el segundo piso. Una puerta trasera mal cerrada. Un perro durmiendo en el jardín. Eran fotos de vigilancia, análisis de debilidades estructurales. Y luego, las siguientes. Había fotos de personas. Personas durmiendo. Tomadas desde ángulos imposibles, desde el pie de una puerta entreabierta, desde el interior de un armario con las rejillas visibles. Eran fotos tomadas dentro de las casas de mis vecinos. Reconocí a la señora Martínez, la viuda de la calle de atrás. Había una foto de ella durmiendo en su sofá, con la boca abierta y la televisión encendida. La fecha escrita al dorso con una caligrafía infantil y meticulosa era de hace 2 semanas. Gabriel se escapaba por las noches. Mientras yo dormía medicada para la ansiedad que él mismo me provocaba, él salía a cazar secretos, a invadir vidas. Pero eso no fue lo que me hizo gritar. Eso no fue lo que me hizo soltar la caja y correr al teléfono para marcar el número de la policía con dedos que parecían de gelatina. Fueron las últimas 3 fotos, las que estaban al fondo del todo, reservadas como el postre de un banquete sádico. La antepenúltima era una foto mía. Estaba tomada desde arriba, desde el techo de mi propia habitación, justo encima de mi cama.
No sé cómo se subió allí, no sé cómo lo hizo sin hacer crujir la madera vieja, sin despertarme, pero ahí estaba yo, vulnerable, vieja, frágil, durmiendo de lado, totalmente ajena a que el monstruo estaba colgado sobre mi cabeza como una araña esperando para descender. Pero lo peor estaba escrito sobre la foto. Con ese mismo rotulador rojo, sobre mi garganta expuesta en la imagen, había trazado una línea gruesa y decidida, un tajo rojo simulado, y debajo una fecha. La fecha de hoy, el 14 de noviembre. Miré el reloj de la mesita de noche de Gabriel, eran las 11 de la mañana. Él salía de la escuela a las 3, faltaban 4 horas. Entendí entonces el comentario de la mañana. Recuerda cerrar bien la puerta. No era un consejo, era una cuenta regresiva. Era una burla final. Era la firma del artista antes de la obra. La última foto no era de mí. Era de algo que ocurrió antes de que él viniera aquí. Era un recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular hablaba de un incendio voraz en una casa de acogida en el estado vecino hace 3 años. Causa indeterminada. Fallo eléctrico sospechoso, decía el subtítulo. Un único superviviente, decía el texto. Y en la foto del periódico, encerrada en un círculo rojo vibrante, estaba la cara de un niño de 5 años mirando las llamas que consumían el edificio con una expresión que ahora reconozco demasiado bien. No era miedo, no era trauma postraumático, era satisfacción. Era la cara de un dios iracundo admirando su creación destructiva. Dejé caer las fotos al suelo. Se esparcieron sobre la alfombra beige, revelando un mosaico de horror silencioso. Sentí que el aire se acababa en la habitación. Sentí que esta casa, mi refugio, se había convertido en una trampa mortal diseñada con paciencia de relojero durante 6 meses. Agente, él no es un niño. No sé qué es, pero lo que habita dentro de ese cuerpo pequeño no tiene infancia, ni inocencia, ni alma. Es un parásito que se alimenta de la compasión de los viejos y los débiles. Llamé a la policía porque sabía que si esperaba un minuto más, si esperaba a que él regresara y viera que había entrado en su santuario, yo no llegaría a ver la puesta de sol. Pero ahora que ustedes están aquí, tengo miedo de otra cosa. Mientras venía la patrulla, mientras esperaba en el porche temblando bajo el sol del mediodía, mi mente conectó el último punto. Las tijeras estaban en la caja, sí, las fotos estaban en la caja, pero faltaba algo más, algo que había desaparecido hace una semana y que yo atribuía a mi supuesta senilidad y que no estaba en esa maldita caja. Faltan las llaves del sótano. La única copia de las llaves del sótano blindado y la caldera de gas vieja, la que tiene fugas si se manipula la válvula de seguridad, está en el sótano. Y él me preguntó ayer, con esa curiosidad fingida mientras cenábamos, cómo funcionaba el piloto automático de la calefacción y si el gas olía a algo antes de explotar o si simplemente te dormías para siempre. Por favor, dígame que han enviado a alguien a buscarlo a la escuela ahora mismo. Dígame que lo tienen custodiado en un aula. Porque si Gabriel sabe que he visto la caja, si él intuye que el juego ha terminado... Escuche, ¿oye eso? El teléfono, su teléfono, agente, está vibrando sobre la mesa. Cójalo, por favor. Tengo el presentimiento, un presentimiento helado y terrible que me recorre la espina dorsal de que esa llamada es del director del colegio. De que van a decirles que el pupitre de Gabriel está vacío. De que Gabriel nunca llegó a clase hoy. De que Gabriel nunca salió de esta casa. Y está abajo, detrás de la puerta del sótano, con las llaves en una mano y un fósforo en la otra, escuchando a través de los conductos de ventilación cómo le cuento todo esto a usted, esperando el momento exacto para encender la mecha.